Listo. Bueno, ahora sí, formalmente me presento, mi nombre es Jonathan Ruiz, aunque pues su merced ya me conoce, pues Fabián también. Pues para que tengamos ahí como presente. Y bueno, su merced si quiere Sí, sí. recordarme su nombre. Mi nombre es Ana Luz Miriam Cortés Ortiz. Listo, su merced. ¿Cómo ha estado el día de hoy? ¿No le puedes poner más volumen? ¿Me preguntas nuevamente, por favor? Tranquila. Es Le- que escuché muy bajito. Dale, listo. Voy a hablar un poquito más duro entonces, también. Le preguntaba a su merced cómo se encontraba el día de hoy. Fabián, con él estuvimos ahí hablando para poder hacer esto como en más tempranito, pero pues cosas del destino hasta ahorita no nos podemos reunir. Entonces, pues bueno, me gustaría pues antemano darle las gracias por darnos como este espacio para podernos reunir, así sea en la virtualidad, en medio de todo esto, Sí, claro, pero pues ahí también podemos, con, ¿no? con mucho gusto. Muchas gracias. Su merced, me gustaría que me contara un poquito bueno, de usted, sobre todo, y de quién era Vicente. Eh, Vicente fue una persona que yo conocí por medio de un hermano mío que ya no existe. Él, me lo mataron. Eh, Eran compañeros de trabajo, negociaban en Esmeraldas y a consecuencia de todo esto, pues mi hermano falleció. Lo mataron por un negocio de Esmeraldas. Y yo conocí a Vicente precisamente por medio de mi hermano. Ok, Y empezamos una relación como amigos y más adelante pues eh, llegamos a ser más que amigos. Empecé a salir con él y pues me parecía una persona interesante, pero pues las apariencias engañan. más o Eh, menos cuánto Él llegó a duró. ser el Qué pena le interrumpo. 14 Quería preguntarle años, cuándo más o menos se conocieron, o sea, y tuvieron una relación de 14 años, ¿sí? como un año de que nos fuimos acercando más el uno al otro y llegamos a tomar la decisión de convivir juntos. Y esa convivencia duró 14 años. Ok, entonces se podría decir que 14 años de relación más un año de conocerse. Sí, señor. Ok, Llegué siga su merced. a conocer cosas de pronto eh, que desconocía de él, pero pues habían muchas diferencias, tanto en él como mías. Sí, porque él siempre como que éramos como agua. Él pensaba una cosa muy diferente a la que yo quería o a las cosas que yo quería hacer. Y de esa relación nacieron mis tres hijos. María Licel, José Fabián, perdón, María Licel y un bebé que perdí, se fue en un aborto a consecuencia de una infección urinaria. Y después llegó José Fabián. Ok, listo. Eh, tengo entendido que Fabián tiene una hermana mayor, ¿cierto? Sí, María Licel. Ana Elizabeth, ok. Es decir, o sea, su merced tiene dos hijos. Sí, tengo mis dos últimos hijos, pero yo tenía dos niñas antes de esa relación con él. Ok, ¿cómo era el trato de ellas dos con él? Eh, Difícil, muy difícil. Eh,
pues porque él no, de pronto ellas buscaban como ese papá que no tenían y él nunca las vio como sus hijas quizá, las vio como personas diferentes que le estorbaban, que no, que él no podía aceptar al lado de él. Entonces siempre buscaba la manera de que yo saliera, de que yo pudiera enviar a mis hijas quizá a otro lugar, que no estuvieran conmigo, que no estuvieran con él. Entonces él siempre decía que una parte muy egoísta de parte de él hacia mis hijas. Y Ellas eso fue quedaron, duro para mí, muy difícil. sí me imagino, la verdad, pues siendo madre, ¿no? Pues es madre antes que todo. Sí, ¿Qué edad tenían ellas sí señor. cuando pues usted comenzó una relación con Vicente? Mi hija, la menor, tenía 8 años y medio. Mayor tenía 9 años, porque no se llevan mucho. Ok, De la una a la otra se llevan 16 meses. ok, ok, entiendo. O sea, las hijas mayores de su merced. Es decir, Fabián es el único Sí, varoncito. sí. Ok, El último de la familia y fue varón. Sí. ah, pero sé que por ahí Lo duré que, buscando durante, lo duré buscando durante 16 imaginé, años, porque yo desde que tuve mi primera hija quería un hijo varón. pero mire, ahí lo tuvo escote el tiempo, ahí llegó él. Sí, exactamente. Bueno, mi otra pregunta, ya que estamos hablando de un contexto, de pues que habían como varias diferencias entre ustedes dos, pero antes de mi pregunta me gustaría saber, ¿usted cómo describe a Vicente? Tanto físicamente como en su persona, como en su personalidad. Que él tenía unas pocas cosas buenas y tenía muchas cosas que no eran buenas. Para mí no lo eran. Como respecto a mí, no valorarme, decía quererme, pero no me valoraba como la persona que verdaderamente él debió valorar por mi lucha, por mi querer salir adelante, vencer obstáculos, dificultades. Estaba dispuesta a todo con tal de tener una familia, pero las cosas no se dieron así, porque él siempre quería eh, seguir otro camino quizá, o no sé qué soñaba él, pero lo único que me decía era que él quería ser andariego, que él no le gustaba estar todo el tiempo en una sola parte. Y fuera de eso era una persona abusiva, ¿Cómo me dice? ¿Abusiva? agresiva. Agresiva, qué pena. Ok, Entonces fue lo que yo, o sea, fue algo que nunca pude tener de acuerdo con él porque él decía, yo quiero ser andariego y yo decía, no, mis hijos tienen que tener una estabilidad, un lugar donde puedan salir adelante, porque si yo hoy voy a estar acá y mañana en otra parte, mis hijos no van a tener estabilidad. sí, sobre todo Entonces pensar en los yo hijos. como madre pensaba en mis hijos. Y como mujer, Como mujer he sido una mujer trabajadora desde niña. Mis muñecos fueron el pote del café para coger café, el asadón para, y los quehaceres del hogar, los quehaceres de mi madre yo los hacía. Entonces, todas estas cosas me enseñaron de que yo tenía que luchar, que trabajar cada día para poder que mis hijos tuvieran algo mejor de ujú, lo que yo había entiendo. tenido. Yo hablaba con Fabián y él me comentaba de una situación que fue como ya el punto final de la relación, que fue como hasta aquí va esto.
¿Me podría comentar cómo fue eso? Mm, precisamente él empezó que quería vender la casa, que él se quería ir de ahí. Entonces empezaron como las Ujú. controversias, ¿no? Que la casa era de él, que a mí no me pertenecía nada. Entonces yo le discutí a él, pues que eso no era ni de él ni mío porque le pertenecía a mis hijos, que los niños eran los que tenían que tener un hogar, una estabilidad, donde ellos pudieran correr o disfrutar o gritar y que nadie les dijera nada. Ok, sí, entiendo. Entonces yo trataba de buscar eso para ellos y empezaron las controversias en ese caso, ¿no? Ujú. Lo mismo sus palabras o me insultaba o me trataba con palabras oeces. Entonces se llegó el tiempo en que yo como que tenía miedo, pero me le enfrentaba. Entonces se fueron empeorando las cosas. Él era un hombre alcohólico, tomaba, tenía Sí, algún... sí, él tomaba. Ok. Y bueno, cuando se enfrenta y comienza la controversia por desear vender la casa, porque pues creo que sí es importante y resaltar eso, como la estabilidad, que ahí se Sí, demuestra claro. esa otra contraparte de ser una persona andariega, como lo menciona usted, que él era así. Eh, ¿Cuál fue, ahora sí, ya entrándonos más a este tema, cuál fue el boom para decir yo me voy de acá, nos tenemos que ir? Mm, o sea, por una falta de respeto hacia los niños o hacia mi nieto especialmente, porque mi hija mayor fue mamá a los 15 años y tuvo un niño. Entonces a mí me tocó criar a Fabián y a Nicolás, que es mi nieto, al mismo tiempo. Pedí un hombre y me llegaron dos. Imagínense, o sea, qué bendecida. Ahí, Sí, entonces me tocó luchar con esos dos niños porque no se llevan sino 52 días del uno al otro, entonces ya te podrás imaginar. uy, uy, la travesía Pedí en un, esa casa para ese momento fue pedí ambas un bebé y mamás. llegaron dos. Sí, Ay, qué madre. mamá y abuelita Ok, al mismo tiempo. imagínense Entonces, eso. tío y sobrino al mismo tiempo. Ujú, sí, sí, sí. Sí. Sí, yo me acuerdo Eh, de eso, cuando Fabián me comentaba que tenía un sobrino de la edad de él, y yo, ¿cómo así? Sí, fue. o sea, mamá y hija embarazadas al mismo tiempo. Ujú. Pero Sí. bueno, ahí les servía la. Ahí podían intercambiar incluso entre las batas de maternidad, y ahí que los cariñitos entre ambas. No, mi hija nunca me dijo que estaba embarazada. Ah, esa es otra historia. Eso es otra historia. Sí. Ah, bueno, ahorita luego la tocamos. O sea, me enteré cuando nació el bebé ¿Y no lo he mostrado físicamente? y mi hija, pero no sé el miedo, el temor y que ella fue una de las mujeres que, pues según los médicos, sucede en un 10% de las mujeres que están embarazadas y les llega el periodo normalmente. Y que ni no sabían que estaban embarazadas. Y eso para mí era una ignorancia. Yo no podía creerlo porque pues a mí nunca había escuchado decir algo así, ni nunca me había sucedido. ¿Su Pero en merced la vida dónde de mi es? hija sí, sí sucedió. Ahí que la interrumpí Entonces, ahí para preguntarle que su merced dónde es. soy de Pauna, Boyacá. Mire, que me podría volver a repetir. Pauna, Boyacá. Ok, listo. Ya anotamos ese dato, que eso no está de más. Bueno, entonces para esos días, entonces eso fue mamá y abuela, la sorpresa. Sí, Y ella fue mamá y hermana, sí. nuevamente.
Vea, mamá y hermano. ok, Ella, cuando yo me iba a trabajar, porque a mí me tocó irme a trabajar, porque yo tenía 5 hijos con mi nieto al pie mío, mis 4 hijos y mi nieto, y a mí me tocaba irme a trabajar, entonces ella amamantaba a Fabián y amamantaba a su hijo, a vea, Nicolás. pues, está interesante. Y lo mismo cuando ella salía, yo amamantaba a Nicolás y amamantaba a Fabián. Ok, ven, y su merced, bueno, eh, cuando usted decide irse de la casa, o por decirlo de alguna forma, pues ya me comentó que fue un problema algo grave. Sí, Eso más o menos, ¿cómo, pues cómo fue ese día para usted? ¿Qué pasó? ¿Y cuándo fue? ¿Qué fecha fue? Tengo entendido que fue un domingo. fue un domingo. Mi hija mayor le reclamó a él porque había irrespetado el niño, a mi nieto. Él estaba con unos amigos y le bajó su ropita interior y le mostró el pipí a los amigos y se reía y él decía que el niño tenía el pipí muy pequeño. Y por el problema, por esas cosas que él hizo, se empezó la discusión ese domingo y entonces él salió, se emborrachó, volvió a la casa, llegó y nos agredió, venía armado, intentó dispararle a mi hija, la mayor, entonces yo me fui y me agarré de él, del arma, nos fuimos por un zaguán, mi hija trataba de ayudarme, pero ella pues por la parte incómoda del zaguán se tuvo que montar y nos quedamos los dos agarrados del arma, me llevó hacia la escalera para subir al segundo piso. Él estaba tomado, pero tenía fuerza, ¿no? Yo trataba de ganarle en fuerza, pero no podía hacerlo. Igual él tenía el dedo en el gatillo y él me decía que me tenía que matar. Entonces, eh, estábamos agarrados en la subida de la escalera, al pie de la puerta, los niños lloraban afuera y le decían que no me fueran a matar. ¿Qué edad tenían ellos? Pero él no estaban pequeños, tendrían unos 4 años, 5 años más o menos. ¿Ellos dónde se encontraban para ese momento? ¿Cómo? ¿Ellos dónde se encontraban para ese momento? En el momento en que él me agredía a mí, nos agarramos del arma, los niños salen de la casa y ellos desde la calle, por la parte de afuera de la puerta, a matar a mi mamá. Es decir, en la... Y pues estando allí Sí, dígame. en el forcejeo del arma, él quería ponerme el arma en la cabeza y yo le bajaba el arma. Entonces yo le dije, no escucha a los niños lo que le dicen, y me dijo una palabra grosera, me dijo, no me importa. Entonces me di cuenta que quizá no era él, más fuerte que él, que lo estaba dominando a hacer las cosas que estaba haciendo. Ok. Y yo solo pensé en la madre del cielo en ese momento. ¿En quién pensaba usted, su merced? Fue como, pensé Se me fue la conexión. a ella Qué pena, su en merced. ese Es que se me momento. fue, se me cortó la conexión. ¿Usted en quién pensaba? A ver, yo pensé en ese momento porque yo sí llegué a pensar que él me iba a matar. Entonces yo le pedí ayuda a la Virgen del Carmen. Yo desde pequeña escuché decir a mi madre de que
La Virgen del Carmen era la abogada de las peleas, de los conductores. Y en ese momento yo solo en la mente pensé en ella. Y me pude, en un momento, había una puerta de corredera y entonces pensó asegurar la puerta de corredera, sí, para que nos quedáramos los dos solos ahí. Entonces, yo sabía de que él me disparara. Yo traté de disparar el arma, pero él tenía el dedo en el gatillo, no podía yo disparar el revólver. Era un revólver 2. Y 42, entonces sí. yo dije, no. Él trató de asegurar la puerta para que nadie entrara. Al frente de la casa estaban todos los vecinos y la policía no llegaba. Entonces me subí al piso y me lancé a la calle. Ok. Pero eso fue de segundos, de milésimas de segundos. Cuando él subió a buscarme, ya no me encontró, porque mientras que él estuvo asegurando la puerta, yo subí las escaleras, no sé en qué momento, y me lancé por la ventana de la casa, del segundo piso. Entiendo. Bueno, ¿qué pasó en ese momento cuando usted ya está fuera de la casa? ¿Qué Cuando hicieron los yo caigo vecinos? abajo, los vecinos, hubo una vecina que me cogió y llevó para su casa, a 2 casas de la mía. Al momento, a los 10 minutos, llega la policía. Él sale de la casa y va y no sé en dónde dejó el arma, o en dónde la dio a guardar, o en dónde la escondió, pero él salió con el arma. Cuando la policía llegó, solo le encontraron una caja de munición. Y pues a mí me lleva la patrulla, a él también, la patrulla. Él se había cortado un dedo cuando entró y formó el problema con una puñaleta que él tenía de sacar esmeraldas, que se utiliza en los cortes donde sacan las esmeraldas. Entonces teníamos esa puñaleta al piso, pero el piso era en mineral. Entonces la puñaleta cae al piso, rebosa y me le pasó por la Mami, cara, cerca a la mami, cara de la niña. espera un momento porque es que la conexión está como mala del lado de allá de donde Milena. Entonces no sé si se puede hacer un poquito más cerquita Sí. del Wi-Fi. Ah, bueno, mi amor. Pregúntele a Jimena que si se puede hacer un poquito más cerca. Que es que sí está como maluca la conexión y se ve borrosa la imagen. Ya, mi amor, ¿me escuchas? Está descargada. Bueno, yo sí lo escucho muy bien. Sí, ma. Fabián. Sí. ¿Me escuchas, papi? Sí, ya está mejor, mamita. Ahora sí está mucho mejor. Ah, bueno. Bueno, mi amor. Entonces, ¿en qué íbamos? En la navaja. Entonces él lanza la puñaleta, porque allá le decimos puñaleta, es estilo navaja, contra el piso, la puñaleta rebosa y le pasó por la cara a María Lisette, cerca a la cara de la niña. Entonces nosotras nos encerramos en el cuarto, yo me encierro en el cuarto con mis hijos y mi nieto, pues para
y él decía que le abriéramos la puerta, que él necesitaba hablar con nosotros. Eso fue Entonces, previamente, ¿no? sí, yo sabía de que eso no era verdad. Lo que él me estaba diciendo no era verdad. Yo lo conocía allá. Entonces yo le dije que no, otro día hablábamos tranquilamente, porque yo sabía que él estaba tomado, yo estaba en mi sano juicio y las cosas son muy diferentes. ¿Él a qué hora llegó el Entonces, domingo? ahí fue cuando él cogió a mi hija porque rompió el vidrio de la ventana, tumbó el bafle del televisor, del equipo, y mi hija sale y le dijo, quiso reclamar por qué había hecho eso. Y ahí fue cuando él le volteó el arma a ella y ahí fue cuando nos agarramos. Y terminamos, y terminé yo lanzándome del segundo piso a donde estaban los vecinos, a donde estaban todos curiosos, por no decir más. Y los niños que estaban afuera. Mi hija María Lisset se había desmayado y la habían llevado para otro lado. Y después ya que llegó la policía, lo llevaron porque tenía el dedo cortado, porque él mismo se cortó el dedo con la puñaleta antes de lanzarla contra el piso. Y después lo llevaron porque tenían que saturarle la herida del dedo. Y a mí me tomaron unas radiografías esa noche en el CAMI de Santa Librada, lo tuvieron como hasta las 2 de la mañana detenido y lo soltaron. En el CAI de Santa Entonces, Librada ahí lo tuvieron. ¿cómo? Ahí lo tuvieron en el CAI de Santa Librada hasta las Sí, 2 de la mañana. sí, hasta las 2 de la mañana. Entonces la policía estuvo con él como hasta las 2 de la mañana, lo soltaron y él se fue para la casa, no tenía llaves, se valió de una escalera, se entró a la casa, sacó la ropa, sacó las escrituras de la casa y se fue. ¿Eso pasó a esas horas de la madrugada? Sí. De la casa. Bueno, usted del golpe, tengo entendido porque Fabián me mencionaba, sufrió una fractura. Eh, Según las radiografías, pues yo sí estaba lastimada porque él, o sea, de lo que yo me lancé desde el segundo piso a la calle, lógico que el estrujonazo o lo que yo traté a lo que yo traté de tirarme con miedo o nervios, qué sé yo, pero pues yo en el momento no sentía nada, pero pues al otro día me di cuenta de que como él tenía el dedo cortado, yo estaba untada de sangre por todo lado y uno pues con los nervios no sabía si la sangre era de él o era mía. Entonces cuando llega la policía yo estoy sangrada, él también, y, y por eso lo llevaron a él detenido. Pero ahora del momento, al final no le hacen nada a él, ni lo detienen, me dijeron que tenía que ir a poner un denuncio a la estación de Monteblanco, que porque yo sabía que él tenía arma y que yo no lo había denunciado a él, ¿sí? Por ser una persona agresiva. Listo. Entonces él Cuando, va, se saca las escrituras de la casa, su ropa, y se va para Ibagué. Él tiene una hermana allí y se fue para donde su hermana. Pero a él ya le contó algo muy diferente. No le contó realmente lo que había pasado. Y bueno, ok. ¿Y usted qué hace en ese momento cuando se entera que él se había de alguna forma ido, escapado? cuando yo llegué a la casa, ya no encontré ni la ropa, ni los papeles de la casa. ¿Usted decide irse de la casa o desea continuar viviendo ahí? Yo me fui en contra de mi voluntad. ¿Por Yo qué? no quería irme.
Pues porque era el hogar de mis hijos. Si se puede llamar hogar, ¿no? Y pues era lo que me había, por lo que tanto había luchado en la vida. Entiendo. Para que mis hijos tuvieran por lo menos un techo. Pero actualmente es así, creo que de igual manera valió el sacrificio de alguna forma, ¿no? Sí, me voy de la casa, tomo la decisión de irme porque yo dije, o me mata uno de mis hijos, sin importar si son los de él o mis dos hijas, o me sale matando a mí. Entiendo. Cualquiera corríamos el riesgo porque él dispara el arma y no sé contra quién va a disparar. Sí, una bala puede tomar muchos rumbos. Entonces yo decido irme de la casa por ese motivo y me voy para el barrio El Muelle, que mi padre tiene una casa allí. Él me arrendó ese primer piso y yo me fui con mis hijos para tratar de que no corrieran riesgos. Él no sabía dónde era la casa, Ok. entonces pues eso me favorecía a mí para que él no me buscara. Eh, Para ese momento él se volvió a contactar con ustedes. ¿Algún momento le dijo que eh, volvieran? O, sí, él trató de querer enmendar su error, de que él quería a sus hijos, de que yo volviera con él, pero pues directamente yo prácticamente no le aceptaba las llamadas a él siempre me mandaba razón con la niña mayor, con María Lisset. Entonces ella era la que siempre entraba la llamada y entonces yo le decía, contéstele a su papá, pero yo no quiero hablar con él. María O sea, Lizeth es, ella también fue, ella es la mamá de su nieto. no, María Lisset era la hija mayor de él, Ok, entiendo. la hermana de Fabián, porque yo tenía mis otras dos Ok, ya hijas, a entendí. Kelly Joana y a Julie Milena. Ok, listo. Ya entendí esa partecita. Vale. Sí, Bueno, ella era la que era la intermediaria, por decirlo de alguna forma. ¿Qué edad tenía ella cuando sí, sucede señor. esto? Ella em, tiene 26, 15, tenía como 13 años. Eso fue, su merced se acuerda de cuándo fue eso, cuándo sucedió, el día, la fecha exacta o un aproximado. Eso sucedió em, el 30 de julio del 2006. 2006, ok. No, desde cuando Fabián me contaba que cuando sucede como esta separación de alguna u otra forma. Bueno, antes que nada me gustaría, ¿usted se casó con él? No, En yo una no me casé en relación, ningún una momento unión con él, libre. en una unión libre. Cuando esto sucede, me dice que en el 2006, entiendo, se separan, su merced se va a vivir con sus hijos donde su papá, aquí en el muelle. Eh, María Elizabeth es la que sirve intermediaria para tener como un diálogo con Vicente. Para ese momento, ¿qué sucedió? Fabián me comentaba de un accidente. No lo escuché. Bueno, eh, Fabián me comentaba que cuando eso sucede, la separación que ustedes tienen, eh,
con Vicente pasa un accidente. Sí, exactamente al mes de haberme ido de la casa, Es decir, él sufre un en accidente. agosto 30. Sí, señor. Él tiene un accidente agosto 29, exactamente. Em, Me llega la razón a mí de que él había tenido un accidente. Y entonces yo averiguo por medio de una amiga que vivía cerca a mi casa que él había tenido un accidente de trabajo. ¿Un Entonces accidente de qué? Qué pena, es que se me cuela yo, la señal. Un sí, accidente de, de accidente de trabajo. trabajo. ¿Qué Sí. pasa en ese accidente? Según transportaban material aéreo y de una caneca de esas se cayó una piedra y le golpeó el cuello cerebral. Entiendo. ¿Y qué pasa a raíz del accidente? ¿Cómo estuvo él? Eh, Él queda inconsciente, él queda inconsciente, le prestan los primeros auxilios en Cáqueza. El accidente sucedió a 2 kilómetros del Boquerón. Eh, Le prestan los auxilios en Cáqueza, los primeros auxilios, y luego lo remiten al hospital. Cuando él llega al hospital San Ignacio, a mí me llaman y me cuentan que él estaba grave y que llevaban para el hospital San Ignacio. Entonces yo fui al hospital y pues yo me imaginé que no era algo tan grave, El, pero cuando yo llego el al Hospital San hospital Ignacio, qué lo pena le encuentro interrumpo, su merced. Qué pena le interrumpo. Eh, el Hospital tranquilo. San Ignacio queda en Caquetá. No, de Cáqueza lo Caquetá. remiten en una ambulancia al hospital San Ignacio de Bogotá. Ok. Es decir, el accidente pasó realmente fue en Caquetá y de ahí lo remiten al Hospital de San Ignacio acá en Bogotá. El accidente sucedió a 2 kilómetros del Boquerón, Boquerón y en Caquetá le prestan los ¿sí? primeros auxilios. Y en Cáqueza le prestan los primeros auxilios. Ok, entiendo. Y luego lo, y luego lo remiten al Hospital San Ignacio de Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su reacción cuando lo ve así? Cuando se entera de esto. Cuando yo llegué y lo encontré conectado, inconsciente, porque él no reaccionaba, estaba vivo todavía, tenía aspecto de persona viva, pero cuando yo lo veo, pues yo le hablé a él, le dije que él había cometido muchos errores, que quizá yo también había cometido los míos, pero que me perdonara. Y me regresé a mi trabajo, vine y trabajé esa noche ¿En qué trabajaba usted, su y merced? volví al otro día. ¿Cómo? ¿En qué trabajaba usted? Mm, la obra de Dios es perfecta. Aprendí a hacer empanadas. Yo no tenía ni idea de eso, pero las aprendí a hacer. Y trabajé frente al edificio que era del DAS en Palo Quemado durante 20. Vendía pinchos, chorizo, rellena, empanadas, huevos, gaseosa. Ok. Y con eso sostuve a mi familia, a mis hijos. Entonces, le habla, le pide perdón
Cuando yo llego, se va a sí, trabajar, yo le pido perdón al otro día y me vuelve. voy a trabajar. Cuando yo llegué del hospital, me llamó la doctora y me dijo que si yo autorizaba para que lo desconectaran a él. Entonces yo le dije a la doctora que yo no aceptaba eso hasta que su familia no estuviera presente. Porque pues casos se han visto, ¿no? Ujú. Entonces yo le pido a ella que llame a la hermana de él que vivía en Ibagué. Y la misma doctora la llama y le comenta en qué condiciones estaba su hermano. Entonces yo me comunico con ellos y ellos me dicen, la doctora pedía que la familia se hiciera presente al otro día a las 7 de la mañana en el Hospital San Ignacio. Cuando nosotros llegamos allá, El otro día, ¿qué día era, su ya merced? estaba Eso muerto. fue, el accidente fue el 29, eso se podría decir que fue el 30 de agosto. Sí, el 30 de agosto nos citaron a las 7 de la mañana y nos dijeron de que se hiciera presente la familia porque tocaba tener una junta médica con los doctores. Y ellos nos explicaban los motivos, el por qué tocaba desconectar. Él estaba conectado, respiraba, pero por medio de las máquinas. Pero el doctor me explicaba que era como si cogiera el dedo gordo y lo presionara, que el cerebro de él se había inflamado tanto por cerebral y que él estaba muriendo lentamente. Ok. No había nada que hacer. Entonces la hermana le decía al doctor que porque muchas personas duraban meses o años en estado de coma y que el día menos pensado regresaban a la vida. Pero el doctor nos explicaba que se había crecido tanto el cerebro dentro del cráneo que no le llegaba sangre al cerebro y él llegó a fallecer de muerte cefálica cerebral. ¿Quién toma la decisión de desconectarlo? ¿O fue entre todos? No, no hubo necesidad de desconectarlo. Es decir, Igual, antes de que sucediera, antes de que tomaran la decisión, él muere por la forma que me menciona. por muerte cefálica cerebral murió y entonces pues estaba conectado, pues él respiraba, pero el doctor nos explicaba que si lo desconectábamos iba a producir paro cardíaco y si no lo desconectábamos también iba a producir paro cardíaco en algún momento. O sea, Cuando de, él, de todas sí, formas, él iba a había fallecer. fallecido ya. Ok. ¿En qué momento él fallece? ¿Ese 30 de Él, agosto? él fallece el 30 de agosto por la noche. Lo declaran muerto el 31 de agosto. ¿Cómo toma esta noticia su merced, sus hijos? ¿Cómo toman esta noticia? Pues en el momento yo estaba dolida por todo lo que había pasado, pero me dolió tanto que él hubiera muerto, a pesar de todo lo que había sucedido. Para mí fue muy duro, para mis hijos también. Fabián tenía 6 años.
eh, duele en el momento y pues son heridas que nunca se sanarán. Y así no haya sido el mejor esposo ni el mejor padre, pero era el papá de mis hijos. De igual manera, pues es que esto sucede, ¿no? Pues 14 años al igual, pese a todo, pues es bastante tiempo y reconocer que de alguna u otra forma fue la persona que le dio pues sus hijos. Sí, claro, que Y eso así es algo fuera lo que fuera, que así que fuera lo que nadie, fuera, pero que era el papá de exactamente, mis hijos. es algo que no va a cambiar. Sí, o sea, esa parte fue muy dura para mí. Eh, Fue difícil levantarme de todo esto, pero una fuerza mayor, ¿no? Una fuerza que nos ayuda, que nos fortalece cada día. Y pues por mis hijos he luchado, he trabajado. Eh, no tengo ningún estudio, tengo un quinto de primaria, porque vengo de una familia muy humilde. Entonces no tuve la oportunidad de estudiar. Y en ese momento, pues para mí fue muy duro, muy difícil. Ese pedacito, esa parte de mi vida fue muy, muy duro porque pues yo todo me imaginé, menos que fuera a faltar él. Yo le decía que sería Lice la única que lo iba a soportar cuando él fuera de más años porque pues por su mal genio, por su altanería, su modo de ser, que sería su hija la que lo iba a soportar, le decía. Él, la verdad, se quería morir. Y pues las palabras tienen poder, ¿no? Sí, eso dicen Muchas las veces, abuelas. muchas veces me lo dijo, que él quería morirse, que él quería irse para donde estaba su mamá, porque según él, su mamá había fallecido cuando él era muy pequeño. Entonces, él muchas veces iba y se acostaba en la cama y se cruzaba de brazos y decía que él se quería ir con de su mamá. Pero pues uno todo se imagina menos lo que puede suceder en cuestión de días o de momentos, de un momento tan corto. Porque cuando yo llegué al hospital, digo, o queda en una silla de ruedas o parte de este mundo. Pero cuando yo llegué la primera vez al hospital, él estaba con vida. Al otro día cuando llegué, ya él estaba muerto. Cuando yo llegué a la puerta del cuarto donde él estaba, ya olía a muerte. Ok, Y me di cuenta que él se había ido. entiendo. ¿Cómo fue volver dejando ya a un lado, pues, y me imagino que en su momento fue difícil, pero volver a retomar como las escrituras que él se llevó o de pronto reclamar un seguro? ¿Cómo fue eso? Eso fue muy duro para mí. Pues lo primero, yo ignoraba todo ese proceso que había que hacer para, para poder obtener la pensión, que pues unos me decían que como él no había trabajado, no tenía tantas semanas de haber pagado un seguro, pues que no me convenció. Bueno, lo consulté con dos abogados diferentes y ellos me decían que no podía obtener. Entonces tenía un amigo, él, y me contacta con una fiscal de familia y ella me dice,
usted tiene derecho a la pensión. Dijo, así él hubiera acabado de firmar su contrato de trabajo y haya salido de la puerta, usted tiene derecho a reclamación. Entonces me doy a la tarea de que con la ayuda de ella me asesoraba y empiezo a realizar documentos y a radicar documentos y lo otro era que yo en 14 años que viví con él, yo nunca le pregunté a él dónde había sido bautizado. Sabía que su cédula era de Puente de Oro Meta, que él había nacido en o sea, su familia venía de Puente de Oro Meta. Mami, espera un Pero momentico, que es que la en el conexión otra momento vez de... está... Espera un momentico, que la conexión otra vez está mala y no se entiende bien. Bueno, mi amor. Avísame, hijo. Bueno, ma, esperemos un momentico, a ver, por ahí medio minuto, a ver si de pronto ya coge mejor el wifi. ¿Si alcanzaste a escuchar algo, Jonathan? Sí, Ah, ok. tranquilos, tranquilos. ¿Hasta dónde nos... Tranquilas, no se me preocupen, voy bien. Que él tenía o estaba registrado de alguna forma, porque su familia venía de Puente de Oro Meta. Sí. Al yo empezar a buscar los papeles, porque yo no tenía ni idea ni de dónde había sido bautizado y me pedían la partida de bautismo, me pedían el registro civil, la fotocopia de su cédula. Bueno, tenía la fotocopia de la cédula. Registro civil lo encontré en Villavicencio, en la Notaría Primera de Villavicencio. Llego allí, traigo esos documentos, pero no encontraba la partida de bautismo. Según él había nacido en Villeta, Cundinamarca, fui a Villeta, fui a Caparrapí. En Caparrapí encontraba a 2 hermanos de él registrados, pero a él no. Por un recibo que la hermana tenía cuando él había sacado la libreta militar y decía Notaría Primera de Villavicencio. Por esa guía me voy a Villavicencio, a la notaría, y averiguo, y allí encontré el registro civil de él. Resulta y pasa que el apellido de él es Muñetón y en el registro estaba Puñetón con P. Entonces más se complican las cosas. Me dijeron que tenía que ir los herederos de él porque pues él ya estaba muerto, entonces tenían que ir los herederos de él a arreglar esos papeles. Es decir, los hijos. Los hijos, sí. Pero como los hijos son menores de edad, me corresponde a mí. Corresponde a usted. Sí. Entonces tengo que volverlo a registrar, tengo que hacer una escritura pública por medio de un abogado que me ayudó, que me asignaron allí, para que yo pudiera arreglar esos documentos. Logro arreglar esos papeles y llevo los documentos al seguro, por fin, porque pues al otro que no encontraba era la partida de bautismo. Entonces yo tengo un sueño, ¿sí? Me sueño algo, que íbamos los dos con mi hija María Lisset, como de 8 meses, en mis brazos, y pasábamos por Villavicencio. Y veníamos en una flota, y él me dijo, allá arriba en aquella iglesia yo fui bautizado. Y había un árbol grandísimo.
Entonces, por el sueño, me voy a buscar la partida de bautismo de él a Villavicencio. Llego a Villao, yo no conozco mucho a Villavicencio, llego a Villavicencio, me bajo de la flota antes del terminal y le hago la parada a un taxista que fuera mayor de edad, que ya fuera un señor de edad. Y le digo, lléveme a una de las iglesias más antiguas de acá de Villavicencio. Él me dijo, está la catedral, que es de la Virgen del Carmen, y está la iglesia del Divino Niño Jesús. Le dije, lléveme a la catedral. Llegué a la catedral y pregunté por él y buscaron en el sistema y no lo encontraron. No encontraban la partida de bautismo. Entonces la señora que me atendió me dijo, espéreme un momento, y fue y sacó 2 libros grandes y empezó a buscar. Y allí encontró a José Vicente bautizado en la Catedral de Villavicencio. Encontré la partida de bautismo. Me vengo a Bogotá, traigo los documentos y llegué y me dijeron que tenía que ser autenticada por la diócesis de Villavicencio. Entonces, tuve que hacer como 5 viajes a Villavicencio en todo este proceso del registro civil, de la escritura pública, de la partida de bautismo, para poder traer los papeles. Lo único fue que en menos de 2 meses yo pude lograr sacar todos estos documentos. A mí un abogado me decía, yo lo entiendo a usted, ¿cómo logró sacar esos papeles en 2 meses? Dijo, si yo llevo un proceso de hace 1 año y no lo he logrado. Entonces, llego con los documentos porque yo sabía que si se cumplía 1 año de haber fallecido él y yo no hubiera reclamado esto, me lo iban a negar, si se pasaba el año. Entonces yo llego exactamente faltando 8 días a radicar los documentos en el seguro para poder obtener la pensión que él me dejó. 8 días antes, 8 días antes de cumplir el año. Sí. Es decir, fueron casi 2 meses para lograr conseguir los papeles. Sí, 2 meses duré luchando, vaya a Villavicencio, regréseme, trabaje. Yo me madrugaba a ir para Villao, llegaba de allá, me iba a trabajar a Palo Quemado y me regresaba a mi casa. Llegaba a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, de trabajar, porque yo preparaba la comida en mi casa durante el día y en la tarde sacaba mi puesto, era un puesto ambulante en Palo Quemado, y lo sacaba tipo 3:30 o 4 de la tarde y lo trabajaba hasta las 11 o 12 de la noche. ¿Qué pasó en esos meses para que no, antes de radicar los papeles al seguro? Fueron 2 meses para conseguirlo, pero me mencionaba que fueron 8 días antes de cumplir el año. Sí, o sea, fueron 2 meses realizando estos documentos y 8 días, faltaban 8 días para cumplir el año cuando yo pude radicar los papeles al seguro. ¿Hubo algún impedimento para que no lo haya podido haber hecho antes? Porque si ya los tenía reunidos. Pues la verdad yo ignoraba de que eso tuviera un tiempo, ¿sí? Yo ignoraba esas cosas. Y quizá al comienzo, pues por la muerte de él, uno queda confundido, caído en el piso, por no decir más. Y todo este proceso de uno levantarse nuevamente es muy difícil. Entonces yo como que me descuidé mucho en ese sentido y me demoré en empezar a realizar los documentos para poder lograr la pensión.
entiendo. Ok, ¿ante qué aseguradora fue fue este trámite? ¿Por Colpensiones. pensiones? Sí. Podemos decir entonces que su merced en ese proceso de, bueno, de superar un duelo, pues tener que levantar a su familia, que eran, pues, eran cuatro, contando, pues, 25, contando al nieto, ¿cierto? Lo hizo a punta de, como digámoslo así, como se decir, con trabajo sudado, de la frente, en palo Sí, quemado vendiendo empanadas. sí, señor. Ok, entiendo. Pero pues gracias a Dios y a eso, a mis hijos nunca les faltó el pan de cada día. Y pues me convertí en padre y en madre para mis hijos. No tuve otra opción. ¿Cuándo deciden volver a la casa? Duramos un tiempo, como aproximadamente 2 años en la casa de mi padre y me doy cuenta de que, bueno, mis hijos ya los había ubicado con colegios, Fabián estudiaba en la Nueva Constitución, María Alice también estudiaba en la Nueva Constitución, pero a ella le faltaba un año para terminar el bachillerato. Entonces yo le dije, nos vamos a regresar a la casa. Nos regresamos, entonces ella me dijo que ella no quería otro colegio que no fuera la Nueva Constitución para terminar pues con sus compañeros, porque ella en otro colegio se iba a sentir como moco en leche. Así es. Entonces ella prefiere venirse desde Usme hasta la Nueva Constitución todos los días para terminar 11. Uy, Entonces ella se venía a las 9 de la mañana, entraba a las 12 del día, estudiaba hasta las 6 de la tarde y llegaba a las 9 de la noche a la casa. Y así estudió 11 María Lisette. y terminó, sí, y terminó en la Nueva Constitución. José Fabián sí llegó a ser en el colegio Maranata de Usme, cerca a la casa, ¿no? Ya era un colegio particular, pues no era tan costosa la pensión, pero logré pagarles su pensión, su colegio para que terminara su bachillerato. Cuando el Y joven aquí pues presente pierde ese año en bachillerato, ¿cómo lo toma usted? ¿Sí le dio eh, chancleta o no le dio chancleta? no, fue muy estudioso. Al comienzo fue un poquito duro, pero había algo que a mí nunca me gustaba, era que mi hijo faltara al colegio. Si faltaba era por fuerza mayor, más no porque no quisiera ir al colegio o porque yo no le hubiera dado la oportunidad a él que estudiara. Entonces, fue juiciosito después de que empezó, digamos, sexto, me perdió o estudia o lo pongo a trabajar. Usted decide. Pero, pero no le dio Y pao con la chancleta. le dije, o le saco un poquito de la sangre mala que tiene para que le entre la buena, mijo, le doy palo de escoba. Ah, sí. Mis O papás dicen estudia o se va a trabajar conmigo. ¿cómo es? Que hay un dicho país, letra con sangre entra, dicen por ahí. Sí,
Sí, pero no, de ahí en adelante fue muy juicioso. Me siento orgullosa de que mi hijo haya sido muy juicioso. Cuando él está haciendo noveno, me dice que él quería estudiar inglés, que fuéramos al instituto a averiguar lo de inglés. Entonces yo así como malacarosa, yo, ahora quién sabe en qué me va a embalar. Vamos, nos vamos al instituto y allí pues de una vez lo agarran a uno, firme papeles y lo logré matricular allí, logró entrar y él hizo el curso de inglés. No lo ha terminado, pero aprendió a hablar inglés. Lo importante es eso, la verdad, el resto sobra. Sí. Entonces, gracias a Dios termina 11, prácticamente termina su aprendizaje con el inglés y pues ahorita está juicioso estudiando en la distrital y me siento muy orgullosa de él. Bueno, Fue esa persona que llegó a mi vida y empezó un caminar conmigo. Y por ellos estoy acá todavía. una preguntita, después de tanto y tanto tiempo que pasó y todo lo que sucedió, ¿qué le deja esto? Como que uno recapacita de que de pronto en muchas cosas, pero conservo algo en mí que siempre traté de hacer lo mejor que pude. Y todo lo hice por ellos y aquí estoy y aquí estaré al lado de ellos mientras que Dios me tenga con vida. Listo, su merced. Si acá tengo unas notas porque dicen que es mejor escribir que estar en el computador y eso es muy cierto. Sí, eso es verdad. Bueno, yo creo que por la parte de estudios, su merced, las dos que nos dio y la charla fue bastante amena. Gracias por pues, permitirme conocer un poco más de su vida familiar e incluso personal. Es algo que pues no es un privilegio que tienen todos. Me siento privilegiado de alguna u otra forma haberla escuchado. Y me gustaría también que, no sé, que Fabián nos contara un poquito de cómo fue ese momento para él, para su vida, lo que se recuerda. ¿Qué se recuerda Fabián de esos años? De esos años, bueno, pues de hecho gracias a toda esta situación que ocurrió en mi casa fue que me di la oportunidad de conocer a grandes personas como, bueno, de hecho, más que personas son mis amigos, Jonathan y Fabián, eh, que me han acompañado mucho, la verdad, han sido de gran apoyo para mí en muchas situaciones. Pues en estos momentos estoy haciendo una autobiografía, estoy escribiendo sobre mi vida y parte de mi vida incluye lo que mi madre pues ha contado, ya que pues hemos estado juntos siempre. Entonces, para mí la situación fue muy dura porque pues, por ejemplo, uno a los 6 años no se espera llegar a tener un encuentro de una relación intrafamiliar tan fuerte, de algo que uno diga como que pues esto es un problema que sí, uno escucha que bueno, eso pasa allá en Colombia o bueno, eso pasa por allá en Latinoamérica, pero uno nunca llega a esperar a que eso pase en la casa de uno, ¿no? En la familia de uno. Entonces, más a la edad de 6 años que uno está como recogiendo todo esto que va a mostrar más adelante, porque de hecho para mí la formación infantil es muy importante, ¿no? Porque de eso se forja lo que tú como persona vas a hacer más adelante y lo que vas a demostrar más adelante. Entonces yo siento que la educación en cuanto a valores
en cuanto a costumbres, en cuanto a lo que uno ve y lo que uno hace, porque uno de chiquito uno hace todo lo que ve, ¿no? Entonces uno va viendo y uno así mismo va aplicando y practicando porque pues eh, somos seres sociales y somos seres muy visuales. Este, la situación se torna un poco controversial, diría yo, y además de esto, eh, no sé, o sea, todo se atenúa en el momento en el que nos tenemos que ir de la casa y yo tengo que dejar como el lugar en donde he crecido, donde yo conozco, para irme a un lugar nuevo. Sí, entonces pues yo llego allá a la expectativa de no conozco nada aquí, pero pues sé que hubo problemas y era como lo mejor que se podía hacer. Entonces, en negativa igual yo crecí con mi sobrino porque pues como los dos nacimos contemporáneamente, nos llevamos nomás 52 días. Pues hubieron muchas vivencias, aprendí a montar bicicleta, sí, exacto. Entonces, este, aprendí a montar bicicleta, pues ya me caí, pero sentía que era un mejor ambiente. O sea, yo creo que crecer en el muelle en ese momento fue como lo mejor, porque digamos, a comparación de haber crecido en Usme, yo siento que hubiese podido entrar hasta un colegio distrital y pues no es como la mejor opción. Entonces, aunque igual la educación va desde casa, eso sí, o sea, puede que el colegio sea, mejor dicho, la peor porquería, pero pues con tal de que uno tenga claro lo que uno es y siga siendo la misma persona, no hay necesidad de dejarse llevar por lo que los demás digan o no, siempre intentando enfocarse en ser uno mismo. Em, entonces, estando ya en Engativá, Eh, a veces no entendía muchas cosas de por qué mi mamá tenía que salir tanto, de por qué a veces tenía que irse, que empacaba la maleta, que se iba un sábado, que volvía el domingo, que le tocaba ir a Villao, que le tocaba ir acá, que tenía que hablar con mi tía, que tenía que ir a la fiscalía, que... Entonces todas esas vueltas eran como que, pues, bueno, o sea, a pesar de que ya no estaba tanto tiempo en la casa por el hecho de que tenía que trabajar, de trabajar prácticamente desde las 6 de la mañana, porque pues levantarse a preparar la comida y a las 3 de la tarde salir además en palo quemado. Ya era bastante tiempo porque pues ella llegaba, o sea, prácticamente era como levantarse a las 6 de la mañana, salir de la casa a las 3 y llegar a las 11 de la noche a la casa, cansada de trabajar. Y más en los días en los que les tocaba ir a Villao, por ejemplo, un fin de semana y llegar el lunes sin descansar nada, irse a trabajar de igual manera, pues sabiendo que hay obligaciones del hogar, más cuando se es madre cabeza de hogar en un hogar monoparental, como de lo que estabas hablando anteriormente en cuanto a la situación de Fabián. Pero pues esta vez tenemos esa a una mujer. Ujú, Y además de esto ya cuenta no solamente con un hijo, sino pues ya son cuatro. exacto. Entonces, por esa parte, pues yo siento que el gobierno también debería concientizarse más, hacerse más, o sea, darse a notar en estos casos. Pero pues bueno, es muy difícil. En cuanto al colegio, pues mis recuerdos son vagos, pero igual recuerdo que tuve que volver a Usme porque mi mamá intentó arrendar a distancia la casa y cuando intentó arrendar a distancia no funcionó. O sea, la gente prácticamente hacía con la casa lo que se le diera la gana. Una vez llegamos a cobrar el arriendo y ya tenían un lichigo montado en el primer piso, tenían las paredes vueltas nada, ya tenían bultos de papel por allá en las habitaciones donde dormían. La gente era muy sucia, los vecinos decían que se agarraban a cada rato, que hacían, que deshacían. Entonces, pues todas esas cosas nos llevaron a volver. Y además de que pues estábamos pagando arriendo en un lugar donde ese dinero pues servía mejor para invertirle a la casa o pues para otros gastos de la familia. Mis dos hermanas mayores, las que no son hijas de Vicente, de mi papá, ellas ya crecieron, formaron sus hogares también. Cada una pues cogió su lado, entonces una ya se fue a vivir al Galán, la otra se fue a vivir a Santa Librada. Entonces se tomaron rumbos distintos. Yo entro a estudiar al colegio, pues en quinto me devuelvo a Usme y siento como ese sinsabor de tener que volver a empezar a conocer gente, y más en esa edad en la que uno está creciendo, que uno
puede que se sienta como muy solo, ¿no? Y sobre todo cuando mi mamá no estaba todo el día en la casa, entonces pues yo tampoco tenía a alguien así como de tanta confianza como para hablar de las cosas que ocurrían en ese momento y pues en ese tiempo ocurren muchos cambios hormonales, muchos cambios temperamentales, en ese entonces uno cree que tiene depresión, que a nadie, que a nadie más le pasa lo que a uno le está pasando, entonces son choques emocionales. Y preciso, pues fue un cambio drástico el hecho de ya haber formado amigos en un lugar, tener que volver a irme y volver a empezar otra vez a conocer gente, pero me ayudó bastante el hecho de que yo soy alguien muy sociable o alguien que habla mucho. Entonces empecé a hacer amigos otra vez, de toda clase, en el colegio, teniendo la libertad de que mi mamá no estaba todo el día en la casa, yo salía a la calle y pues en parte uno ve mucho de todo, ¿no? Uno conoce vicios, conoce gente, o sea, ve de todo, ve de todo en la calle. Pero pues así me tocó aprender. Ya con el tiempo fui forjando mis relaciones nuevamente. eh, y así. ¿Alguna vez sentiste de pronto la ausencia de tu padre o la En ausencia cuanto a mi una papá, pues ausencia paterna? yo siento que más que la ausencia, sí hace falta siempre como una figura paterna. O sea, yo a veces me lo preguntaba y yo decía como que, pero ¿será que yo soy así porque de pronto me faltó un papá que me dijera, oiga, no lo haga, o oiga, haga esto? Sin embargo, yo sentía que mi mamá era suficiente y que no necesitaba de otro hombre. Esa es otra cuestión, digamos, que me parece muy interesante. Y es que cuando pasó todo esto de mi papá, yo le decía como que, pues, mamá, usted está joven, usted está bella, pues, si usted quiere conseguir otro hombre, si siente que quiere conseguir otro esposo u otra persona, pues, tranquila, o sea, por mí no hay problema, ¿sí? Ella me decía que no, que en principio por respeto a la casa, por respeto al hogar, por respeto a sus hijos, y en segundo lugar porque tenía miedos de que se volviese a repetir la misma historia y peor con un señor que ya ni siquiera era el padre de nosotros, entonces que digamos un desconocido prácticamente llegase a causar digamos abusos físicos o actuar de una manera incorrecta en un hogar que no era el de él. Y pues igual, incluso cuando es un hogar propio, ni siquiera se debería actuar así. Entonces, Bueno, yo quiero te este, pregunto, ¿cómo escribes a tu mamá? Físicamente y a manera de personalidad. a mi mamá físicamente es una mujer de complexión, de complexión delgada, es una mujer de tez mestiza, muy clara, tiene los ojos chinitos, como yo, nos parecemos mucho, en la cara, en los rasgos de la cara. El cabello de mi mamá es lacio, es muy bonito, es largo, es algo que siempre me ha gustado de ella, porque tiene su cabellera larguísima. Eh, Le gusta peinarse, no le gusta el maquillaje, no es algo, o sea, ella se maquilla muy de vez en vez, pero no es algo que ella haga diario para arreglarse o para verse bonita, y eso es algo que yo admiro muchísimo. Digamos, es algo que también me gustaba mucho de Sharon, porque tú sabes que ella también era muy natural, muy ella. O sea, ella era así y a ella no le importaba el resto. Entonces es algo de valorar de ella. Mi mamá no le gusta casi maquillarse, solo para ocasiones así como especiales. Este, mm, Además de eso, nada, mi mamita no es tan alta, mide como unos 50, no, yo le pongo como unos 60 más o menos, unos 50. Ya, creo Y que en eso es cuanto a todo la en cuanto a físico. personalidad y carácter, En cuanto al carácter, mi mamá es alguien muy comprensible, o sea, llegamos a tener situaciones muy fuertes y ella nunca me pegó. O sea, de nosotros cuatro, del grupo de mis hermanos, de mis hermanas y yo, a mí fue el único el que no le pegó.
quizá a mis otras tres hermanas sí les llegó a pegar, pero pues porque eran tiempos diferentes. Entonces, por ejemplo, a mi hermana mayor una vez le pegó tan fuerte que prácticamente se desmayó de lo fuerte que le pegó. A mis otras hermanas también les daba, o sea, les pegaban fuerte, pero pues es quizá por la misma forma en la que fueron educados, porque pues era gente que, mi mamá por ejemplo es gente que crecía en el campo, entonces ya con el tiempo ya fue razonando y entendiendo pues que eso no debería ser así. Mi mamá me hablaba mucho cuando pasaban situaciones. Creo que se nos cortó un ¿Ahí me poquito. escuchas? Se nos cortó en un momento. Esperemos un momento que se cortó. Ok, Creo que ya ya. está mejor. Si Ok. quieres, sí, ya. Vale, entonces, además de ser alguien muy comprensible, yo la veo como una persona que está llena de amor y como todos, pues supongo que también tiene miedos. Yo la considero una persona muy valiente de admirar, es un ejemplo a seguir, porque pues de otra persona dice como que no, pues yo dejo un lado o miro qué hago o qué sé yo, reparto mis hijos o miro quién sí los pueda sostener para darles una estabilidad, pero ella decidió hacerlo sola. Y mis hermanas todas lograron graduarse de bachilleres, de tecnólogos. Yo ahorita estoy haciendo, pues, si culmino una profesional, entonces, pues, eh, es algo de valorar, porque pues sin ella yo no hubiera podido lograr nada de eso, porque pues a punta de empanadas, solamente con ese ingreso económico, alguien de mucho aguante, porque la verdad hacer una labor por tanto tiempo y que es una labor tan pesada, debe ser algo complicado. Algo que llega, yo creo que llegaron momentos en donde ella decía como ya no más, ya no quiero trabajar más en esto de las empanadas, pero pues no había de otra. Em, y ya, mi mamita es alguien muy chévere, o sea, ella para relacionarse con las personas no tiene inconvenientes. Para su época, yo la considero alguien de mente muy abierta, porque conozco personas que incluso son de épocas más em, cercanas, de tiempos más cercanos, pero son muy cerrados a la banda en sus ideales. Em, Mi mamá, pues ella es muy católica, pero igual ella respeta pues las opiniones de los demás y em, pues en todo. Y ya, Vale. Bueno, pues yo sí creo que con esto es bastante. Bueno, nuevamente les doy las gracias por tomarse tu tiempo y permitirme conocer un poco más de su historia, de su familia, porque pues eso es algo que no todo el mundo tiene como que la oportunidad. Espero que con lo que me dieron pueda lograr algo que les guste, que también sea de su agrado, eso también es algo importante. Y pues, no siendo más, en serio, pues quedo muy agradecido con ustedes por todo, por esa charla tan amena, la verdad, estoy aquí que sigamos hablando, de que tomemos unos tinticos, creo que el tinto no lo quedamos debiendo mejor de tú a tú, ya mucho más personal, y podemos seguir hablando así de una forma muy a gusto. No siendo más, pues en serio les doy las gracias nuevamente. Espero que tengan una muy buena noche y muchas gracias, Merced, por pues dejarme y contarme esta historia con lujos de detalles. Entonces, pues no siendo más, gracias. bueno, gracias a ti también, Jonathan. Mamita tiene el micrófono apagado por si está diciendo algo. Ya va que mi sobrina corre ahí al auxilio de la tecnología. Ya. ¿Ya? Listo. Gracias a ti por habernos elegido a nosotros. Eh,
Dios te bendiga, Dios te siga acompañando y que logres sus sueños, sus ideales, le deseo los mejores éxitos en la vida y que Dios siempre te acompañe. Y también te deseo una muy buena y feliz noche. Que descanses. Gracias, amén. Muchas gracias. Y espero que lo que hayamos aportado te ayude muchísimo.